En muchas oportunidades tenemos la posibilidad de traer los datos que tenemos en una planilla de Excel a nuestra base de datos. En este ejemplo vamos a ver de qué manera nosotros podemos importar los datos desde Access, desde un archivo con un determinado tipo de formato que podemos tener en cualquier planilla electrónica, más allá de que sea Excel, o puede ser una planilla de cálculo de Drive que podemos descargar, ya sea en formato Excel o en formato CSV, que es el formato separado por comas. En esta planilla en esta planilla de cálculo, lo que podemos observar es que tenemos varias pestañas, ¿sí? En cada una de ellas vamos a encontrar información, ¿sí? En este caso tenemos la tabla de empleados, tenemos en esta pestaña de esta hoja tenemos datos de empleados, en esta otra hoja tenemos estados de empleado, localidad, categoría, y vamos a ver que a lo largo de esta planilla vamos a encontrar al final de todo una planilla que en realidad es un resumen, ¿sí?, de datos que en función del número de legajo que nosotros vamos a colocar, por ejemplo colocamos el legajo número 4, calcula el sueldo. Para este caso particular, esta planilla, esta hoja de esta planilla, en este caso la planilla llamada cálculo, no va a poder ser importada a Access. Solo vamos a poder importar aquellas que estén perfectamente alineadas o formateadas de la siguiente manera. Las planillas, independientemente si tienen un tipo, tamaño o color de letra, no hay ningún tipo de problema. Lo más importante es que nuestra hoja esté preparada sin ninguna columna vacía al iniciarse esa planilla y ninguna fila vacía. Y que la primer fila sea lo que para nosotros en Access es el nombre de cada uno de los campos. Entonces aquí nosotros podemos ver el número de legajo, el nombre, la dirección, localidad, teléfono, etcétera, etcétera, de los datos de los empleados. Podemos observar entonces que tenemos un listado aproximado de 80, 90, 100 más o menos, ¿sí? Tenemos hasta la línea 92 con información. Lo que vamos a hacer entonces es ir a nuestra base de datos y nos vamos a dirigir a la cinta de opciones herramientas de base de datos. Aquí nosotros vamos a poder encontrar, vamos a ir a la cinta datos externos. Aquí nosotros vamos a poder encontrar una opción que es nuevo origen de datos. En esta quiero recalcar que si ustedes tienen una versión anterior a la 2019, directamente le va a aparecer la opción para poder tomar datos desde Excel o también podríamos hacerlo desde una base de datos también. En este caso vamos a elegir que los datos nosotros los vamos a tomar, ¿sí?, desde un archivo, que en este caso puede ser un archivo Excel. Hay otros formatos, obviamente, pero nosotros solo nos vamos a limitar a los datos de Excel. Bien, vamos entonces a decirle que la información lo va a traer de un archivo de Excel. A partir de ahora, lo que comienza es un asistente para importación de archivo. Esto es porque puede ocurrir que nosotros podamos querer importar datos una vez por mes, una vez cada 2 meses, una vez cada 6 meses, y nosotros podemos dejar grabada esa información. Ahora van a ver por qué puede llegar a ser importante esta opción. Vamos entonces a indicarle el lugar en donde se encuentra el archivo. En este caso está en Downloads y aquí está el archivo para el trabajo práctico que vamos a trabajar próximamente. Y después vamos a ver que encontramos solamente 2 opciones. Como mi base de datos está en blanco, solamente aparecen 2 opciones. Ya van a ver que después voy a volver a repetir la opción de importación para que vean que me va a aparecer una opción más. Lo que le voy a tener que indicar, si yo voy a importar los datos a una tabla nueva o voy a vincular los datos con la tabla ya existente. En este caso y en todos los casos para lo que vamos a ver a lo largo de este cuatrimestre o del año en realidad, vamos a usar la opción de importar y crear una tabla nueva. Voy a aceptar. Ahora está leyendo el archivo de Excel y ustedes van a ver que me aparecen la hoja empleados, estado de empleado, localidad y categoría. Si yo me voy a mi archivo de Excel, voy a poder ver entonces empleado, estado del empleado, localidad, categoría. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos las categorías 1, 2, 3, 4, 5, 6, empleado, administrativo, gerente es la última categoría. Si yo me dirijo a la base de datos, en las categorías voy a poder observar exactamente la misma información.
Paso siguiente, entonces, ¿yo qué voy a tener que hacer? No puedo importar todo el archivo de Excel completo, sino que voy a tener que importar pestaña por pestaña. Por lo tanto, vamos a tener que, en función de los datos que necesite importar, ir seleccionando de a uno y de esta manera repetir la operación. Yo lo voy a hacer una vez y después voy a volver a repetirlo en una tabla un poco más pequeña. En este caso voy a usar la primera pestaña, que es la de empleados. Puedo observar entonces que acá tengo el legajo, el nombre, la dirección, la localidad, ¿sí? Y puedo observar cada uno de los campos o columnas que pertenecen a la tabla o a la tabla nueva que se va a generar, o que pertenecen, decía, a la columna de cada una de los datos, como ustedes pueden ver, de la planilla empleados. Legajo, nombre, dirección, etc. Bien, vamos entonces al paso siguiente. En este paso yo lo que le voy a indicar es si la primera fila contiene un encabezado, ¿sí? Si la primera fila contiene un encabezado, dirección, localidad, teléfono, fax, van a ser los nombres de los campos. Siguiente, y a partir de ahora lo que yo voy a tener que hacer es, campo por campo, ir colocándole el nombre de campo. Como esta es la tabla de empleado, entonces es emp-legajo. ¿Se acuerdan que esto lo hacíamos al momento de diseñar la tabla? Ahora no la estamos diseñando porque la estamos importando. Le voy a decir el tipo de dato, si es indexado o no, o si no la quiero importar. Y de esta manera, fíjense que yo me voy a ir parando en cada uno de los campos y le voy a ir colocando el nombre a cada campo, ¿sí? Dirección, y así vamos colocándole a cada uno de los campos. Luego ustedes lo van a hacer en el momento del TP que estamos planteando para esta clase. El paso siguiente va a ser indicarle si alguno de los campos de la tabla que estamos creando e importando tiene o no una clave principal. Fíjense que ya Access me dice permitir que Access agregue la clave principal, pero como nosotros sabemos, o por lo menos entendemos que el número del empleado puede llegar a ser porque no se repite, entonces le digo que yo voy a elegir la clave y esa clave va a ser el empleado. Paso siguiente, le voy a colocar el nombre a la tabla. Una vez que yo apriete el botón finalizar, va a aparecer aquí la tabla. Si no encuentra ningún error. Y lo último que me pide, ya va a aparecer, es si todos estos pasos que nosotros recién fuimos haciendo lo queremos guardar o no. Yo lo voy a guardar a manera de ejemplo. Este es importación, podemos ponerle acá, de empleados, porque a lo mejor yo puedo querer hacer este procedimiento una vez por semana, como decía al inicio, una vez por mes, etc. Inclusive, fíjense que yo, si manejáramos todo el paquete de Office, podría crear una tarea en mi calendario de Outlook para que yo pueda recurrentemente todos los lunes hacer la importación de los datos para de esta manera tener actualizada mi tabla de empleados. Puedo guardar la importación, ¿sí? En este caso la estoy guardando y fíjense que aquí tengo entonces la tabla de empleados. Como ustedes van a poder observar, aquí aparece el número 1 de empleado, Arelis. Si yo me voy a mi archivo de Excel, el número 1 es Areli y el último, que es el número de legajo 91, lo tengo a Arturo Vicente. Si me voy a Access, voy al último, el 91, Arturo Vicente. Y de esta manera es como que puedo controlar que todos los datos o los 91 empleados se han cargado. De esta manera es simplemente la forma en que nosotros podemos importar datos. Yo voy a volver a hacer la misma operación nuevamente, datos externos, nuevo origen de datos, desde archivo o fíjense que nosotros podemos hacer importaciones guardadas. Y aquí yo tengo la importación que nosotros hicimos. Si yo quisiera la próxima semana volver a importarlos, lo único que tengo que hacer es colocar el archivo en el mismo lugar en donde estaba, hago clic, ¿sí? Va a realizar entonces la ejecución, lo va a hacer de una manera en la que me va a sobreescribir los datos, no me va a pedir ningún tipo de información y ya la realizo. Por eso, dependiendo del tipo de actividad o el tipo de trabajo que estemos haciendo con esta base de datos, va a ser muy interesante tenerlas almacenadas. Vamos a repetir la operación, nuevo origen de datos,
¿sí? Lo vamos a hacer como siempre de una planilla de Excel. Voy a examinar, voy a traerme el archivo de Excel nuevamente y esto es lo que les quería mostrar. Fíjense que yo ahora me aparece una tercera opción que antes no aparecía porque no teníamos ninguna tabla creada. Esta opción lo que me permitiría es anexar a una, vamos a suponer que yo tengo el archivo, otro archivo distinto, o sea, con otra información, pero que la quiero anexar a los archivos, a la tabla, mejor dicho, de empleados. Vamos a suponer, yo tenía una empresa que tenía una tabla de empleados por un lado y otra tabla de empleados por otro lado. Y lo que estoy haciendo en este acto de importación es traer los datos y ponerlos en una sola tabla. Para eso, ambas tablas deberían haber tenido el mismo diseño. En este caso voy a estar levantando otra hoja diferente. Vamos a suponer los estados de los empleados. Voy a siguiente. Y fíjense que voy a realizar exactamente el mismo procedimiento. Voy a elegir en este caso que el empleado es el código del empleado. La clave de esta tabla es el código del empleado. Estado de empleado. Para este caso no voy a guardar el recorrido realizado y observo que me aparece entonces aquí la nueva tabla. Le doy doble clic y de esta manera tengo las tablas creadas. Lo que voy a tener que hacer luego de la importación de todas mis tablas, obviamente, es justamente la relación de las tablas, ¿sí? En función de los datos que nosotros hemos cargado, vamos a relacionar en función de cómo estos se encuentran relacionados entre sí.